Bueno, quería hacer este espacio para presentarles bueno, buenas tardes, buenos días para algunos, buenas noches para otros. Este es un espacio que he querido crear, pues les iba a enviar solo el documento, pero realmente veo necesario explicar uno a uno de los puntos que vengo a compartir con ustedes y hablarles sobre esa coherencia y esa impecabilidad, desde dónde vienen estas palabras. Y en todas estas niveles y en estos vibraciones en las que están estas dos palabras y cómo desarrollarlas y aplicarlas en nuestra vida diaria. Entonces voy a compartirles esta presentacioncilla que hice para ustedes con todo cariño y bueno. Bueno, entonces vamos a hablar de esa coherencia y esa impecabilidad. ¿Qué es la coherencia? Es la relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Y hay algo muy bonito de ese significado de la coherencia, y es que, bueno, pues etimológicamente viene de coherentia, que designa la cualidad de lo que presenta una conexión o relación interna y global de sus distintas partes entre sí. Esa coherencia nos lleva no solamente a lo que pensamos y cómo lo actuamos, sino que está conectado directamente con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, cada pensamiento, cada palabra, cada labor que hacemos en nuestra vida está en plena coherencia universal, en donde eso está entretejiendo esa memoria, esa palabra, ese pensamiento universal. Entonces, por eso es tan importante esa conciencia de ese tejido, hacer conciencia de esos hilos que están ahí labrados, que están ahí entrelazados entre nuestro pensamiento y ese pensamiento universal, que ahorita voy a explicar un poco más gráfico de qué se trata. Y la impecabilidad, que estamos relacionando la impecabilidad con la limpieza, ¿cierto? Cuando uno piensa en algo impecable es porque está limpio, porque está brillante, porque es algo hermoso en su esencia. Y ya hablando netamente de la palabra, es una cualidad que es intachable o está sin mancha. La palabra impecable, a mí me encanta la etimología porque aquí vamos con la energía de la palabra. Cada palabra tiene una raíz y pues eso en nuestra lengua muisca se resalta muchísimo, y una palabra puede significar, dependiendo de el rezo o dependiendo de lo que queramos expresar y desde donde lo estemos expresando, tiene un significado. Entonces, como no tenemos nuestra lengua origen viva, pues que también nuestra palabra que en este momento usamos, que es el español, tenga toda esa fuerza y que sepamos de qué es lo que estamos hablando, desde dónde estamos hablando y cuál es la raíz de esas palabras que usamos. Entonces esa impecabilidad, esa raíz viene de impecabilis, que es no tener posibilidad de falta. Y me encanta este significado, esta descripción, porque la falla o la falta o la suciedad o la tacha o está mal es algo que viene desde la mente.
Y cuando pensamos en la naturaleza y cuando hablamos de la tierra y cuando hablamos del espíritu, pues resulta que su naturaleza es esa pureza, esa impecabilidad. Entonces, no hay posibilidad de estar fallando, no hay posibilidad al error. Y eso me parece hermoso porque nos damos cuenta que la mancha, que la tacha, que el error viene desde el ego, desde nuestra mente, porque naturalmente eso no existe. ¿Sí? Todo se da en relación a una dinámica, a una vibración en la que se está dando esa acción, esa labor. Eso que está sucediendo por algo. No es una falla, no es una falta, no es una mancha. Entonces, vean cómo nos cambia la percepción cuando entendemos de qué es lo que estamos hablando. Los componentes léxicos vienen del pecare, que es pecar o cometer una falta, ¿cierto? Una posibilidad. Y ahí es donde nos enredamos un poco. Entonces vean que dice, atención, esta es una entrada mínima, es decir, que nosotros somos los que le ponemos esa tacha, ese pecado a esta palabra. Pero la impecabilidad va en eso profundo de entender que todo es impecable, que todo sucede bajo unos órdenes divinos que precisamente dan orden y dan equilibrio a toda la vida. Y me parece algo pues muy importante de resaltar y de entender y que realmente mientras escuchas estas palabras puedas interiorizarla, esa impecabilidad, ¿no? Que en el momento en el que decimos, no, es que fallé, es que no soy impecable, pues sencillamente es porque esa acción viene desde la razón o sencillamente desde el ego, que desde allí sí creemos en la mancha, en el pecado, en el error, pero cuando estamos en la vibración de la naturaleza, del equilibrio, de el universo, eso no existe. Entonces que vayamos sintiendo estas palabras en nuestro corazón y vayamos sintiéndonos en esa vibración de la impecabilidad. Ahora bien, estamos en una evolución constante, ¿no? Es una naturaleza de la vida. Estamos integrados en varias dimensiones. Estas son vibraciones que se alimentan una de la otra y se van proyectando desde y hacia adentro. Entonces vienen desde adentro y es como como la respiración, ¿no? Es como la vibración del corazón que se contrae y luego se retiene, se contrae y luego se expande, se contrae y se expande. Y así sucede pues la vibración de todo, ¿sí? Y así pues estamos en constante vida. Entonces a continuación vamos a desarrollar una a una unos ejemplos. Somos 5 capas en donde hay 5 principios y en esos 5 principios hay 5 registros. Y eso nos convoca o nos hace un solo tejido, un gran tejido. Y el ser conscientes es permitirnos ser guiados por ese amor, por el amor que todo lo germina, el amor que todo lo hace brillar y da origen a que estemos vivos, a que todo respire, a que todo evolucione, a que todo se mueva. Entonces esta grafiquita vamos a ir como revisando una a una. Voy a quitar aquí la cámara para que puedan ver. Entonces aquí están esas 5 capas de la cebolla, son esas cebollitas. Y en el centro, en el inicio, todos somos elemento. ¿Qué es ser elemento?
comenzamos siendo agua, comenzamos siendo ese semen y ese óvulo que son agua, y ahí nacemos desde el agua. Luego aparece el corazón, que es el fuego, ahí se ve manifiesto el fuego y cómo aprendemos a hacer fuego. Luego somos tierra, cuando aparece ya el cuerpo, comienza a formarse nuestros brazos, nuestras piernas, lo que es nuestro primer territorio, esta tierra que nos tiene, que es la carne, que es este cuerpo. Y cuando nacemos, ese primer aliento que tomamos cuando nacemos, ahí comenzamos a hacer aire. Entonces, desde ahí comenzamos a hacer cada uno de los elementos que luego siguen estando presentes en nuestra vida, seguimos estando presentes eternamente en esos elementos, y pues la tarea es trabajar cada uno de ellos. Volver, si no hemos sentido, si aún no estamos equilibrados en cada uno de esos elementos, pues volver a ese proceso, volver a hacer agua, entonces volvemos al vientre de nuestra madre, volvemos a sentir esa placenta, ese calorcito, nadando allí en esa placenta, en plenitud. Comenzamos a sentir el corazón, como ese latido del corazón nos recuerda que estamos vivos. Sentir nuestro cuerpo, consentirlo, masajearlo, sentir esta tierra, este primer territorio que nos dieron y cómo lo estamos cuidando, cómo agradecemos por cada parte de esa tierra, cómo respiramos, si somos conscientes de esa respiración, volver a hacer esos elementos. Porque ¿qué pasa? Si no está en equilibrio, pues está al otro lado, que es esa dualidad, que ahora vamos a hablar de esa dualidad, pues es cuando, si esas aguas, no estamos reconciliados con esas aguas, pues nuestra parte emocional está exasperada. Entonces, ¿cómo darnos cuenta si esa agua está equilibrada? Pues si nuestras emociones no están equilibradas, si no somos capaces de poder en un momento de estallido emocional no sabemos equilibrarlas, pues, y nos sentimos ahogados, pues sencillamente es porque hay que volver a esa raíz, a ese vientre de la madre, a esa agüita, y reconciliarnos con esas aguas. ¿Cómo hacer para el fuego? Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está ese palpitar? ¿Cómo está esa transformación de lo que hacemos? Ahí se manifiesta el fuego. La tierra, entonces, ¿cómo está nuestro cuerpo? Si estamos enfermos, entonces reconocer esa tierra, cómo está, por qué chocamos con nuestro cuerpo. Entonces, las enfermedades vienen de ese choque de ser tierra, de encarnarnos, ¿no? De estar en esta encarnación. Entonces estamos en conflicto con nuestra sexualidad, estamos en conflicto con cómo es mi cuerpo, no me gusta cómo me veo. Entonces ahí entramos en ese conflicto con la tierra, y hacer esa reconciliación es volver a esa tierra, cómo se va gestando en ese vientre, cómo se va haciendo ese cuerpo, y volver desde esa conciencia, desde el espíritu, volver a tejer ese cuerpo que realmente queremos tener en este hoy, en este presente. Ese aire para las personas que sufren de problemas respiratorios, entonces volver a ese aliento divino, volver cómo fue que encarnamos, cómo fue que volvimos aquí, si fue una cesárea, que hay que reconciliar esas personas que llegamos por cesárea porque no nos dieron la oportunidad de tener ese primer aliento normal, tranquilo, a nuestro ritmo, sino que nos sacaron y nos tocó respirar rápido. Sí, rápido, y de hecho nos estimularon para respirar. Entonces ahí hay que volver a hacer esa reconciliación. ¿Qué es ser animal? Entonces seguimos con la siguiente capa de la cebolla. Esa parte animal que cada uno, pues ustedes saben que cada uno nos somos regidos por un animal, por ese kin,
por ese guardián. Entonces nuestro espíritu tiene un sello de un animal que nos custodia y que nos da unas habilidades y que nos da unas cualidades y que nos da unas virtudes que podemos usar en nuestra vida. Entonces exploren, busquen cuál es ese kin, cuál es ese animal de poder que los va a ayudar a potencializar, a protegerlos, a custodiarlos en este plano carnal, y desarrollen esas habilidades del animal, porque lo opuesto, esa dualidad. Entonces, si no lo tenemos claro y si no trabajamos en ese animal, pues va a sentirse frustrado y va a salir esa parte animal, es de instinto, ¿no? De defendernos, de atacar, de, de escabullirnos, de abrir un hueco y meter la cabeza. Entonces, busquemos cuál es ese animal para abrir esas alas o sacar esas garras y ser sigilosos y ser cautelosos. Por eso tenemos esa parte animal que debe potencializarse, que no nos retrase en el proceso, sino que se pueda potencializar. Ya la siguiente capa es ser humano. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es lo que nos hace distintos? Y es esa parte sensitiva, es esa parte en la que podemos amar, en la que podemos ayudar al otro, en la que podemos extender los brazos y servir. Entonces, eso nos hace humanos, ese servicio. Entonces, el preguntarnos en qué he servido a la humanidad y cómo ha evolucionado esa humanidad a través de mí. Esa es la responsabilidad como seres humanos, el poder permanecer en este planeta y hacer la tarea con esos elementos anteriores, ese ser animal y ese ser elemento en equilibrio. Cuando logramos estar en ese equilibrio y logramos manejar los elementos y manejar esa parte animal, ahí es cuando nos convertimos en humanos. Mientras tanto, no. Mientras tanto, estamos ahí divagando en que si soy elemento o si soy animal, o se dispara dependiendo de la situación y no logra estar en esa concordancia, en esa coherencia, conectado con ese animal universal, con esos elementos universales. ¿Qué es ser planeta? Entonces, cuando ya soy planeta es cuando ya soy consciente de lo que pienso, lo que hablo, lo que siento, lo que hago, tiene un impacto y tiene una proyección hacia mis otros hermanos, hacia nuestros ancestros, ¿no? Esas 7 generaciones atrás y esas 7 generaciones adelante, esa conciencia plena de esa vibración que yo emano, que transforma, transmuta y teje a esos otros seres, pues eso ya me hace ser planeta. Cuando yo ya me relaciono con las plantas, cuando yo ya me puedo tomar una agüita de mejorana y la integro en mí y me hace efecto y puedo sentir lo que cada una de las plantas me hace bien, cuando ya puedo caminar descalzo y sentir la vibración de la tierra, cuando ya puedo sentarme en una meditación y fundirme con un árbol, fundirme con la tierra, fundirme con el aire. Eso ya me hace ser planeta, ya me hace estar plenamente presente en esta madre, en esta casa grande de la que soy parte y que ella soy yo y yo soy ella. Cuando ya somos uno con el planeta y sentimos internamente el dolor de su vientre, cuando podemos sentir en el vuelo del águila esa libertad que yo solamente viendo ese vuelo del águila ya está en mí y siento cómo se expanden mis alas y puedo volar con ella y puedo sentarme a ver una flor y puedo entrar en esa flor y proyectar todo ese color y esa belleza en mí. Ya esa es la relación plena con la madre tierra.
cuando creo fielmente que un emplasto me hace bien a mi cuerpo, cuando me hago esos baños. Y sobre todo mujeres y hombres, cuando tenemos esos ciclos, cuando llega esa luna y cuando llega ese sol, porque los hombres también tienen esos periodos de depuración que tienen un fluido que es el sol, ese fluido cuando se entrega a la tierra vuelve a su origen, igual que nosotras las mujeres ponemos ese periodo, esa menstruación, esa luna a la tierra, vuelve a su origen y nos volvemos a enraizar y sentir plenamente esa tierra en nuestro cuerpo y comenzamos a recibir toda esa medicina de la tierra, esa medicina de los elementos y a fusionarnos, como les estaba diciendo, con esas plantas, escuchar esa vibración. Y eso, para lo que sirve cada planta, es porque estoy siendo planeta. Es esa coherencia, esa impecabilidad de que todo es perfecto y solo falto yo por integrarme a esa impecabilidad del universo. Y bueno, ser universo ya, entonces puedo trascender de aquí, salirme de este planeta y puedo sentir todo lo que está sucediendo fuera de este planeta. Cuando ya sé plenamente que cuando muero, pues solamente trasciende nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu no muere. Cuando siento eso plenamente, cuando estoy seguro de ello y, y, y me desapego de esa sensación de la muerte, ahí es cuando somos universo, entendemos qué es ser universo y puedo expandirme y fusionarme con ese universo. Y sé que todo pensamiento, palabra, obra que está pasando por mí, sencillamente es como el universo vive a través de mí. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, pues, ¿cómo es que el universo a través de mi vida aquí en esta tierra puede respirar, puede saborear, puede escuchar, puede sentir y sentir que somos ese canal, que somos ese tubito por el que pasa toda esa vida y el universo puede sentir esta vida carnal, esta vida física a través de mí y puede vivir ese sueño universal de estar acá vivos, de poder ver, disfrutar. Entonces ya me suelto de ese yo y ya somos nosotros y ya puedo vivir ese sueño del que hablaba Andrea, ese sueño del universo de estar aquí presentes. Eso soy, esa encarnación. Cuando puedo sentirme así, ya puedo hablar de que soy universo y que el universo está aquí dentro mío y viaja a través de mi pensamiento, a través de mi placer, de poder saborear, de poder amar, de poder transformar, de poder dar a luz, de poder compartir. Todo esto es vivir el universo a través de mí. Y bueno, esa dualidad que es, ¿no? Esa dualidad que nos da esa libertad de escoger, esa libertad de llevar la impecabilidad. Esto nos da ese entendimiento para labrar esa confianza en todos los niveles. Para eso existe la dualidad, porque uno dice, ¿por qué tiene que existir blanco, negro? ¿Por qué tiene que existir mentira y verdad? Eso es la libertad que el gran espíritu pensó tan bien, meditó la vida de una manera tan hermosa, que pensó en esos dos niveles, que pensó en esa dualidad para darnos la libertad de también vivir el dolor, de también ser la encarnación del dolor, para poder reconocer el amor, para poder vivenciar y escoger el amor, pues necesitamos sentir el miedo y el dolor, ¿cierto? Porque si no, no lo reconoceríamos. Entonces,
Des en cuenta cómo esa dualidad nos da la libertad de escoger, y esa es la palabra clave, la libertad. Entonces, no, pero ¿por qué tengo este dolor? No, sencillamente es la garantía para que despiertes, o si no, nos quedaríamos eternamente dormidos en el dolor. Y pues que recuerden cuál es esa labor del cazador, que es el estar constantemente atentos, vigilantes, para que esa dualidad no nos deje ahí, enredados, dando vueltas y dando vueltas, sino que definitivamente tomemos ese pensamiento del dolor, lo atrapemos y decidamos de una vez por todas ser felices, de una vez por todas dar ese paso, romper ese molde, transformar nuestra vida, dejar eso que no me gusta hacer, eso que me da dolor, ese pensamiento negativo que me lleva a la enfermedad, que me lleva a estar postrado, de una vez soltarlo, cazarlo ahí y poder de una vez levantarnos y decir, no, yo elijo el amor, yo elijo la libertad, yo elijo fundirme con esa naturaleza y poder vivenciar la vida con esa luz y con esa fertilidad y esa abundancia que la naturaleza todo el tiempo nos está enseñando. Bueno, ¿y el ego? ¿Qué hacemos con el ego? Pues el ego son nuestras propias creaciones y por eso las defendemos a toda costa, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra resistencia, porque es eso imaginario que sencillamente, como es nuestra creación, porque viene de nuestra mente, pues somos dioses, nos sentimos dioses de esa creación falsa y por eso nos resistimos a negar su existencia, porque somos sus creadores. Entonces, ¿cómo vamos a no creer en el dolor si es que yo lo estoy sintiendo, si es que yo lo estoy viviendo en carne propia? ¿Y qué tal si eso no está, sino es una condición de nuestra cabeza? De ese rechazo constante de cuáles son todas esas cosas que rechazamos y que estamos impregnando en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en lo que se está manifestando. Entonces, ¿por qué seguirnos saboteando la vida? Y creo que ya no hay más excusas. Si llegaste hasta este punto de esta charla, es hora de cambiar la percepción de vida, comenzar a revisar cada una de las capas de la cebolla, a mirar dónde está ese hongo, dónde está esa dañadita, esa cebolla, y volver a hilar y revisar y sanar esas partecitas dañadas, podridas. Bueno, ahora sí, gracias por recibir todo este amor, todo este proceso de romper el molde. Nuestro grupo es Gisca Ayu, Andrea Vergara, Martín Vélez y yo, con todo el amor que recibimos del mundo, así lo queremos compartir con ustedes y eso es básicamente pues esta presentación, este taller que creo que es el gran resumen de lo que es la coherencia y la impecabilidad. Espero les haya quedado claro. Espero pues que puedan comentar, que puedan compartirnos su experiencia de lo que sintieron durante esta charla, qué les toca, qué no les toca. Entendamos que el proceso de cada persona es completamente distinto. Solo Dios sabe en qué momento estamos de nuestro despertar y si ya es tiempo o si todavía no es tiempo, también está bien. Todo está bien. Acuérdense que todo es impecable por naturaleza. Los abrazo desde donde estén, con todo mi amor. Y bueno, estaremos hablándonos para el domingo, nuestro gran cierre, que vamos a hacer ahí un ritual para todos nuestros muertos, todos nuestros ancestros y también para lo que queremos morir en nosotros, esa muerte que es de transformación para dar vida, siempre es para dar vida.
Muchos besos, por favor, para el domingo les vamos a dar unas indicaciones de qué tener ahí a la mano y ya, eso es todo. Un abrazo para todos.